Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy ¿qué toca? Antes de... Estábamos con el destino y un poco lo que pasó con los dirigentes de la transición, y hoy nos vamos a extender un poco sobre Suárez, que después de todo fue el elemento principal de la época. Pues luego, ¿no? Suárez en la transición. Sí. Pues, pero antes tenemos un editorial, ¿no? Sí, podría titularse El desastre Suárez, porque fue un desastre. El desastre Suárez. Yo creo que eso es lo más acertado. El desastre Suárez. Bueno, y tenemos un editorial, ¿no? Bueno, vamos a hablar de mi libro, porque el Frente Popular perdió la guerra civil, causas y consecuencias históricas, porque al explicar por qué perdió la guerra, pues explico también qué fue aquel régimen, un régimen formado por partidos totalitarios y separatistas, esto casi siempre se olvida, como algunos golpistas como Azaña, y que por su propia naturaleza estos partidos amenazaban la continuidad de España como nación, la continuidad de la cultura cristiana, de la propiedad privada y de la libertad más elemental, de la libertad personal. Libertad personal en el franquismo había menos libertades políticas, pero mucha libertad personal. Libertad personal es aquella que tienen las personas al margen del poder. Por poner un simple ejemplo, el poder viajar a donde uno le dé la gana, sin que el Estado te diga, es fundamental. Es uno de ellos, ¿no? Bueno, pues en la Unión Soviética usted no podía viajar a donde le diera la gana. Tenía que pedir permiso. Y para moverte incluso de una zona a otra. Sí, que le dieran una especie de pasaporte. Pues esto es un ejemplo de lo que es una cosa y la otra. Bueno, pues como dijo Besteiro, Julián Besteiro fue uno de los muy escasos socialistas que se puede llamar honrados y demócratas, ¿no? Bueno, pues como él dijo del Frente Popular, dice que se asentó sobre un Himalaya de falsedades. Esto es verdad. Y el escritor liberal Gregorio Marañón calificó aquel régimen de estupidez y canallería. Bueno, leyendo este libro, ustedes comprenderán por qué se dijeron estas cosas y hasta qué punto son ciertas, y cómo el Frente Popular fue realmente un régimen de criminales y ladrones, porque lo fue a una escala nunca vista antes en la historia de España, yo creo. Más o menos fue una especie de, como diríamos, aperitivo de lo que habría ocurrido si hubieran ganado la guerra, que es más o menos lo que pasó en la Unión Soviética y en otros países, ¿no? Bueno, pues hoy, en el 80 aniversario de la guerra, ha resurgido un nuevo Frente Popular, de hecho, compuesto, igual que el anterior, por el PSOE, los comunistas de Unidos Podemos y los separatistas. Ninguno de ellos fue nunca demócrata y han sumido al país en un golpe de Estado permanente desde Cataluña y desde Madrid, claro, porque eso lo permite, lo permitido. y ampara a Madrid, ¿no? Quiere decir los gobiernos de aquí, ¿no? Los partidos de aquí, y que amenazan de nuevo la integridad nacional y la libertad de los españoles. O sea, esto ya ha avanzado mucho. Piense usted, por una parte, en la ley de memoria histórica, claro, por supuesto, en las leyes de género. Tiene mucha gracia que ahora Alfonso Guerra haya dicho que el Tribunal Constitucional las aprobó por presiones externas. Eso es prevaricar, casi, ¿no? Es prevaricar realmente, pero aparte de eso, hay que decir que Alfonso Guerra fue el primero que dijo que Montesquieu había muerto, o sea que nada de independencia judicial, lo cual estamos viendo constantemente. Este es un Estado en ruinas, es una democracia en ruinas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que y atacan piense usted, por ejemplo, en los delitos de odio que se han inventado. O sea, atacan la libertad personal más íntima, la de los sentimientos. ¿A quién tienes que amar? ¿A quién puedes o no odiar? Sí, eso lo decide el poder. Es algo que no pasaba siquiera en la Unión Soviética. En la Unión Soviética abiertamente no existía ese delito ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues este nuevo Frente Popular funciona también con un Himalaya de falsedades sobre la historia. Como esas falsedades no pueden sostenerse en un debate libre y abierto, un debate democrático, pues han impuesto esa ley totalitaria, llamada de memoria histórica,
que en sí misma ya atenta gravemente contra las libertades de opinión, de expresión, de investigación y de cátedra. Y actualmente, pues tratan de ampliarla para arruinar con multas o encarcelar a quienes defendemos la verdad sobre aquellos sucesos. Y digo la verdad porque ellos no pueden rebatirlo. Si pudieran rebatirlo, no necesitarían recurrir a una ley A totalitaria. una ley que impone, Claro. que te saca del diálogo, Sí, que te sí. saca del debate. No, y que además te amenaza, o sea que no, Sí. es una ley que se debe precisamente a su incapacidad para sostener sus versiones de la historia, que son evidentemente falsas. Lo he demostrado ya con libros abundantemente, ¿no? Ustedes también en el libro este último sobre Franco en el banquillo, eso sí, es. hablamos de este asunto. Bueno, pues por cierto, he enviado un ejemplar del libro al actual presidente con esta dedicatoria. Al doctor, entre comillas, al doctor Sánchez, por si sus ocupaciones le dejan tiempo para aprender algo de la historia de su país y de su propio partido. También le mandaré otra a Casado, Sí, para que entiendan a quienes han estado apoyando de hecho de derecho durante todos estos años. Bueno, pues considero que los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer nuestra historia real, al margen de propagandas y al margen de imposiciones, porque esto es necesario para cortar el rumbo disgregador y golpista que nos están imponiendo actualmente. Este libro creo que constituye una aportación a esta labor absolutamente necesaria, ¿no? Y no debemos olvidar que la historia puede repetirse, porque como decía el filósofo Santayana, un pueblo que olvida su historia se condena a repetir lo peor de ella, precisamente. Bueno, y estamos en este plan. Mucha gente me dice, se está creando una situación como la del 36. Y es una situación como la del 36, sin la violencia aquella extrema de aquel momento, porque había una violencia brutal, pero con el mismo hecho de la destrucción de la ley. O sea, lo que provocó la guerra no fue simplemente la violencia del Frente Popular, lo que lo provocó fue su destrucción de la legalidad republicana. Porque a ver si gente no acaba de entender que la legalidad es algo esencial. O sea, una legalidad mayoritariamente aceptada no puede ser destruida o cambiada así por las buenas. Y esto es lo que pretende el actual Frente Popular. Lo está haciendo ya. O sea, lo que ha venido destruyendo la ley, la Constitución. A mí no me gusta mucho la Constitución, pero es la que tenemos y hay que atenerse a ella, a pesar de que es contradictoria. Sí, en muchos párrafos, hay muchas cosas, ¿no? Un artículo dice una cosa y en el siguiente la contraria, ¿no? Bueno, quiero decir cosas pintorescas como que todo español tiene derecho a un piso y un trabajo y, bueno, Claro, y por supuesto, reivindique usted ese derecho, a ver quién claro, lo da. claro, eso ojalá pueda ser... Eso es propio de demagogos baratos, Sí. ¿no? Pero que desgraciadamente ha sido así. No, pero hay otra cosa mucho más grave y esencial, y es que por una parte defiende la unidad de España, esto es fundamental y es a lo que hay que atenerse, pero por otra parte permite a las autonomías extenderse indefinidamente hasta vaciar por completo de el Estado. contenido del Estado. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Cataluña y Vascongadas, donde los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, pues han vaciado de Estado esas regiones y han permitido que los separatistas usurpen prácticamente todo poder allí. Esto es por lo que estamos en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y lo que pretenden ahora, bueno, han puesto en marcha un golpe, que es un golpe de Estado que ya se mantiene desde hace más de un año. Han vulnerado constantemente las exigencias básicas de la Constitución, con la inmersión lingüística y muchísimas otras cosas. La inmersión lingüística suponía que el español común, que es el más hablado en todas las regiones, pues quedaba excluido como idioma extranjero. Relegado. El propio Español. era la lengua regional. Esto es anticonstitucional radicalmente, pero el Tribunal Constitucional lo ha aceptado porque, como dice Alfonso Guerra, acepta presiones políticas de interés inmediato y, como dijo alguien, el Tribunal Constitucional está para hacer constitucional lo que es evidentemente inconstitucional. Esto lo ha hecho muchísimas veces y en eso han estado tanto el PP como el PSOE. Bueno, es el mismo, sí. si me permite, el mismo Tribunal Constitucional que ha autorizado que Bildu esté en las instituciones. Ah, sí, claro. Con lo cual Bildu es el partido más constitucional que hay. Sí. Claro, si lo permite la propia Constitución, ¿no? Sí. Aquí la Constitución permite todo. Permite el terrorismo, permite que se reivindique el terrorismo,
porque no olvidemos que durante muchos años el Tribunal Constitucional ha amparado la teoría de que los asesinatos de la ETA pues tenían que tener salida política, es decir, que eran actos políticos. Pero aquí el grado de superchería, de falsedad y de farsa ha llegado a unos extremos inmensos. Y claro, mucha gente dice, bueno, pero el PP, bueno, pues el PP es el principal causante de esto. Es el principal porque no se ha opuesto. El otro día estuve en un debate en televisión, bueno, un debate, una tertulia, que hace años que no me llaman a ninguna, lo cual me alegro porque es indecente aquello. O sea, de repente escuchar a unos tipos decir las mismas mentiras que han sido rebatidas, que yo mismo he rebatido con datos y argumentos desde hace años, y las dicen impertérritos, como si nada. ¿Y eso por qué ha sido así? Porque quienes podían haber utilizado la verdad, que era el PP, que era el que tenía la fuerza política, no yo, yo hacía lo que podía, pero claro, pues no lo han hecho en absoluto. De hecho, han contribuido a aquello. Recuerden que en el 2002, con Aznar, no con Rajoy, con Aznar, pues se votó la condena al alzamiento del 18 de julio. Insisto, lo peor del PP, esta gente, estos señoritos, a mí me indignan de una manera especial, ¿no? Porque son los que han abierto el camino y han servido de auxiliares a los otros. Y al mismo tiempo han engañado, claro, a muchísima gente, que se cree que ve un año y otro, una vez y otra, cómo actúa el PP, pero sigue con la idea de que, bueno, son los que defienden a España. Bueno, con esas defensas son preferibles los otros. Sí, mejor una mala defensa es casi peor que un buen ataque. Sí. Con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Se dice, ¿no? Bueno, pues esto a mí me repugna, ¿no? Me repugna asistir a estos falsos debates, porque además no da tiempo a rebatir, son cuestiones de fondo, son mentiras tan básicas que requeriría bastante tiempo para mostrar su falsedad. Y entonces todo no sirve para nada. Por eso yo me alegro de que no me llamen. Ahora, para presentar unas cosas y aclarar y exponer, pues no tengo ningún inconveniente. Pero para estar discutiendo con unos sinvergüenzas que están mintiendo porque sí, y ellos saben también que es así, ¿no? Sí. Saben, dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Para qué tengo yo? Porque además eso no convence a nadie. Los que ya estaban convencidos siguen convencidos, tanto de un lado como del otro. No queda nada, ¿no? Son falsos debates. Pues esta especie de circo mediático constante, pues es lo que llaman debate plural y abierto, ¿no? Sí, que no condice a nada más que a entretener a una masa de gente durante un par de horas o una hora o lo que sea. Un debate real es por escrito. Porque por escrito puedes argumentar, poner datos, no improvisas, porque esta gente improvisa cualquier mentira de pronto, y bueno, ¿cómo la rebates en ese momento? Bueno, pues esto es como lo que es la política actualmente. En fin. Bueno, vamos a hablar de Suárez, ¿no? Vamos el desastre de Suárez. Sí, sobre el caso pues hay que extenderse porque fue el verdadero realizador de la transición. O sea, el planificador fue Torcuato Fernández de Miranda y el realizador, ya traicionando al propio Torcuato, sí, lo hemos visto un poco, pues fue Suárez, ¿no? Y además Suárez es el que presenta más problemas ligados a una de las crisis más peligrosas de la democracia, que fue el 23F. Tenemos que hablar un poco de eso. Bueno, los éxitos de Suárez en 1979... cuando de repente ganó las elecciones a base de adoptar la política de Alianza Popular. De repente se acordó de España, de que sí, el aborto, que si no sé qué, y ganó las elecciones. Cuando Fraga estaba haciendo lo contrario porque creía que era la única manera de ganar el voto. Esto es tremendo, ¿no? Bueno, pues aquel éxito pues resultó muy inseguro y además muy efímero. Al año siguiente, el 70, pues ya le fue nefasto, porque era incapaz de poner coto al terrorismo, que en 1980 precisamente alcanzó su mayor apogeo. Causó 124 muertos, muy graves daños e inquietud social. Tampoco lograba frenar el paro galopante ni afrontar la ineludible reconversión industrial. Entonces seguía parado ante las puertas cerradas de la Comunidad Económica Europea, seguía indeciso en relación con las puertas que le abrían en la OTAN, por desgracia entramos, ¿no? Y no lograba clausurar el santuario francés de la ETA,
ni poner freno a los hostigamientos marroquíes. Porque era España era un trapo casi en aquel momento, ¿no? Y además hacía gestos progresistas como asistir al entierro del dictador comunista yugoslavo Tito, una cosa que era completamente innecesaria, pero tenía que demostrar que era muy abierto. Sí. Bueno, su errática política interna y externa pues le malquistaba con todos los partidos, incluyendo el suyo, y con todos los estamentos del poder, hasta con el rey. El rey está muy preocupado, lógico, ¿no? Bueno, el PSOE pues lógicamente era consciente de la debilidad política e ideológica de Suárez, porque se veía claramente que era un charlatán, en definitiva, ¿no? Eso lo veía todo el mundo entonces, ¿no? Alfonso Guerra, que había sido el iniciador de lo que llamaban la cultura del insulto, de la acusación gratuita, pues le había llamado Taur y le había acusado de proclividad golpista. A quien me recuerda Suárez es precisamente al doctor. Lo que pasa es que la situación actual es mucho más grave que la de entonces, claro. Claro. En mayo de 1980, o sea, un personaje sin fondo ninguno, ignorante, inculto, pero sí hábil para manejarse aquí y fastidiar a unos o a otros, ¿no? O sea, el hecho de que el doctor tenga ahora a sus pies a todos los partidos, eso es algo... o sea, que un personaje a todos los partidos, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, todos genuflexos ante el trasero del doctor. Eso es asombroso, pero es lo que refleja la situación actual, ¿no? Un tipo que llega al poder echando por corrupto al PP cuando su partido es muchísimo más corrupto, mucho más todavía, ¿no? Bueno, pues en mayo de 1980 González planteó en las Cortes una moción de censura de la que salió Suárez, pero salió bastante tocado, ¿no? También le puso la proa a la patronal, encabezada entonces por un Carlos Ferrer Salat, un hombre ambicioso, pero también bastante vano, que despreciaba a Suárez y opinaba que debía haber sido despedido sin contemplaciones una vez cumplida su misión de desmantelar el movimiento. Suárez desmanteló el movimiento a pesar de proceder directamente del movimiento, sí. O sea, la prensa trataba a Suárez con acritud y en una encuesta de 1979 entre intelectuales y artistas recibía expresiones de desdén, con pocas excepciones. Las cosas se han olvidado. Los que hablan de la transición no hablan de estas cosas, como si no hubieran existido. No ha pasado nunca, sí. Bueno, pues en la UCD, el partido de Suárez, pues su liderazgo estaba en ruinas. Por cierto, que para que entender la situación, con motivo de la muerte de Suárez, se hicieron encuestas. Por ejemplo, yo recuerdo una en la Universidad de Granada, entre universitarios, y que era asombroso. Casi nadie se acordaba de quién era Suárez ni de lo que había hecho. Uno decía, sí, uno de la dinastía, ¿no? Sí, uno que fue rey, algo así. Dio un golpe de Estado o algo. Sí. Y unas chicas decían, pues no, ni idea. Oye, ¿por qué nos preguntas de eso? Y hablamos de gente universitaria, ¿no? Universitarios, ojo, eran universitarios. No eran chavales por ahí medio analfabetos. Sí. Bueno, eran bastante analfabetos. Así que, ya digo, como el liderazgo de Suárez en la UCD pues estaba arruinado, ¿no? Con motivo de su investidura, pues Suárez había anunciado el fin de la política de consenso. O sea, en adelante, cada partido iba a competir por realizar su programa. El problema es que UCD no tenía ningún programa, un programa verdaderamente claro, ¿no? Ese es el tema. Su programa era muy difícil de precisar y además estaba lleno de corrientes internas que cada una tiraba por su lado. Hoy no de manera tan grave, pero es lo que vemos también en el PP. O sea, Feijóo va por lo suyo, el de Vascongadas va por lo suyo, el de Andalucía por lo suyo y Casado pues, no se sabe muy bien por dónde va. Bueno, el fondo de la cuestión era bastante sencillo. En minoría no se podía gobernar con firmeza, por lo cual había que decidir si UCD pactaba con Fraga, que le daría mayoría absoluta, o si persistía en una soledad que hacía al gobierno muy vulnerable a la presión de la izquierda y de los separatismos, claro. Herrero de Miñón fue uno de los causantes del
¿cómo se dice?, de la Constitución. De la Constitución, no, los padres, ¿no?, que llaman cursivamente. Sí, aunque de hecho era manejada a espaldas de ellos por Alfonso Guerra y por Abril Martorell, que eran dos ignorantes de derecho constitucional, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Herrero de Miñón reconoce en sus memorias que en el franquismo las leyes se hacían con muchísimo rigor y desde la transición ya eso dejó de ocurrir. Bueno, pues Herrero, como digo, y el sector democristiano propugnaban lo que llaman la mayoría natural mediante acuerdos con Alianza Popular, pero Suárez, en esto eran bastante sensatos, ¿no? Pero Suárez y otros dirigentes pues excluían rotundamente confundirse con lo que llamaban la extrema derecha entonces, o sea, Alianza Popular. Al parecer, estos creían que una línea progresista les haría ganar votos del PSOE y recibir menos ataques de la izquierda, lo cual no era cierto, era todo lo contrario, porque cuando la izquierda piensa que le están metiéndose en su campo, pues se vuelve mucho más arisca. Es lógico, eso lo hace también cualquiera, ¿no? Bueno, pues había en la actitud de Suárez y los suyos, o sea, insisto, que era solo una parte del OCDE, pues había una razón ideológica profunda, porque UCD y Suárez en particular habían jugado a alejar su imagen del franquismo. Incluso jugaban que eran antifranquistas, en el fondo, ¿no? O sea, habían trepado y medrado en el franquismo de una manera desmesurada, pero de repente descubrían que no les gustaba aquello. Que aquello, claro. Era como hicieron muchos artistas. Recuerde usted a Fernando Fernán Gómez. Ahora, y todos eran... que usted fue premiadísimo en el franquismo. Bueno, Fernán Gómez llegó a decir en una entrevista que él había ayudado a muchas actrices a abortar. Sí. Yo me quedé en una entrevista en televisión y eso lo llevaba a gala, que durante el franquismo había ayudado a abortar a las mujeres. Abortar era un sacramento para el feminismo. Sí, era obligado quedarse embarazada y luego abortar. Sí. Bueno, en fin. Pues claro, ese antifranquismo ridículo que hacía reír a todo el mundo, pues les desarmaba ante sus contrarios, ¿no? Suárez llegaría a pensar en un gobierno de coalición con el PSOE, como ahora están muchos en el PP. Están pensando en algo así, o por lo menos en facilitar las cosas al PSOE, ¿no? Por otra parte, Suárez se había acostumbrado a decidir al margen de los demás dirigentes y al margen de su propio grupo parlamentario, ¿no? Bueno, pues la ejecutiva de UCD, que estaba muy cabreada, pues terminó por cuestionar a Suárez en una reunión que se llamó de la Casa de la Pradera, una célebre reunión, el 7 de julio del 80, exigiendo menos caudillismo y más democracia. Menos en la UCD. Suárez iba de caudillo por la vida. Dice, al poco, su segundo de a bordo, que era Abril Martorell, que como digo fue uno de los que hicieron a espaldas de los demás la Constitución, pues se sintió tentado para reemplazarlo como jefe del gobierno. En septiembre, Suárez intentó rehacerse mediante un nuevo gobierno, sustituyendo entre otros a Abril Martorell por Leopoldo Calvo Sotelo y poniendo en justicia a Ordóñez. Ordóñez era el gran traidor, ¿no? Que luego se pasó al PSOE, claro. Por supuesto. Era el que informaba al PSOE de todo lo que se decía que son secretos en los consejos de ministros, que son secretos teóricamente, ¿no? Bueno, pero ya no había enmienda, ¿no? En octubre, Herrero, pues que quería pactar con Fraga, pues ganaba en votación de diputados al candidato de Suárez como portavoz parlamentario. Es decir, tenía un portavoz que estaba en contra de la política de Suárez. Era la descomposición total, ¿no? Y el 21 de diciembre, los críticos, entre comillas, pues publicaron un manifiesto pidiendo la regeneración y democratización del partido con vistas a su próximo segundo congreso. Suárez, en cambio, se resistía a dimitir de ninguna manera. Diversos parlamentarios de UCD estaban dispuestos a votar a favor en una nueva moción de censura que el PSOE estaba presentando, ¿no? Sí. A votar con el PSOE contra Suárez. Contra el propio Suárez, los miembros del partido de Suárez. Claro. Es que era una situación en la que había llevado este votarate tremenda. Y ahora vemos a Ciudadanos y a otros. El aeropuerto. Baraja, Adolfo Suárez, enterrado en la catedral. Yo, por la ley de memoria histórica, igual habría que sacar de la catedral de Ávila. No lo sé.
Sí, pero efectivamente... no, porque era antifranquista también. Claro. Bueno, después de haber ocupado altos cargos... Claro. Bueno, pues... Para los críticos, todo el escollo consistía en que Suárez, igual que González entre los socialistas, era el único líder realmente reconocido, el único que tenía influencia popular, que estaba en rápido declive, claro, pero todavía era real. Los otros políticos de UCD pues no tenían verdadera fuerza. No eran conocidos, eran poco conocidos, ¿no? Algunos varones, como se les llamaban, y se les sigue llamando, pues pensaron que la victoria del PSOE estaba próxima, y Ordóñez, o sea, Fernández Ordóñez, pues hacía méritos como espía de Alfonso Guerra. Esta era la política, te das cuenta de... Sí, el nivel político de traiciones, de chaqueteísmo sin explicar, sin únicamente intereses en un momento determinado. Si no fuera porque la herencia del franquismo era una población próspera, reconciliada, moderada, estos habrían destrozado el país. Nos quejamos del espectáculo parlamentario al que estamos asistiendo estos días, pero si uno analiza, estos eran más arreglados, mejor vestidos, pero... Sí, eran un poquillo más cultos, porque estos son de una ignorancia tremenda. Claro, pero quiero decir que ya había una simiente para lo que está pasando ahora. Sí. Bueno, pues por entonces los niveles peligrosos de la crisis política y económica y del terrorismo, etcétera, pues se añadía también el descontento militar. El ejército, que era el blanco especial de los terroristas, pues se sentía maltratado, se sentía despreciado por el gobierno y la oposición. Ahora siempre dicen que fue por la legalización del Partido Comunista. El ejército no hizo la menor oposición. Lo que les molestó muchísimo es que Fraga les hubiera prometido lo contrario y les hubiera engañado. Eso para los militares pues era una ofensa, lógicamente, ¿no? Por otra parte fue un acierto la legalización del PC, no cabe duda. Fue el prólogo a su desintegración. Cuando se presentó a las urnas y vio que no... Sí. Bueno, el propio Carrillo terminaría expulsado de su propio partido. Y llamando a la puerta del PSOE. Casi siempre se olvidan estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, algunos de los posibles rebeldes militares pues expresaban el diario de extrema derecha, llamado de extrema derecha, el Alcázar, bajo la firma colectiva Almendros. Y hablaban sin mucho disimulo de un golpe militar como única salida. Pero ya veremos que no eran los únicos. Los golpistas en general detestaban la democracia porque identificaban con ella el auge del terrorismo, porque la ETA en el franquismo apenas tuvo mató a muy poca gente en comparación con que llegaba a matar entonces, ¿no? En los 80 hablamos de casi 100 muertos al año, En 1980 fueron 124. 124 muertos. Como hemos dicho, la mayoría de la ETA, pero también de otros. Sí. Bueno, que claro, identificaban la democracia los movimientos disgregadores y el hundimiento económico. Esto era una simpleza política porque les llevaba a pensar como solución en una represión severa a cargo de una junta militar. Esto no habría sido ninguna salida y por otra parte el problema no era la democracia sino los demócratas que había. Es un poco lo que se dice de la república, es que era una república sin republicanos. Claro. Esto estaba siendo una democracia sin demócratas. Sin demócratas. Una democracia de chanchulleros prácticamente, ¿no? La democracia de amigotes, como en inglés se dice de otra manera, crony democracy. Es como la crony capitalism, el capitalismo de amigotes. Que se reparten el mercado y la pasta entre ellos y nadie participa. Pues aquí más o menos, ¿no? Bueno, el descontento además no afectaba solo al ejército, porque en diversas esferas se había transformado en decisión de echar de un modo u otro a Suárez, considerado el mayor obstáculo a la estabilidad del país, que lo era. Tarradellas había sido en la guerra uno de los separatistas más energúmenos, pero en el exilio había aprendido mucho. Sí. Había vuelto diciendo que lo que había hecho Franco estaba bastante bien y que él no iba a ir contra aquello y además advirtió, este Pujol es un peligro para todos. El Tarradellas que volvió nada tenía que ver con el que se fue. No, efectivamente. Bueno, pues Tarradellas estaba hablando de un golpe de timón. El rey estaba muy insatisfecho y Suárez, en julio, denunció que el PSOE especulaba con la idea descabellada de un gobierno dirigido por un militar. El PSOE,
Sí, el propio PSOE. Lo dijo sí, Suárez. Sí. Bueno, por fin Suárez tiró la toalla y el 29 de enero de 1981 dimitió del gobierno 3 años y medio antes de cumplir su mandato. Tenía para 4 años y dimitió. Bueno, se ha especulado sobre las causas de su dimisión, pero lo que acabamos de mencionar yo creo que las hace muy claras y contundentes, ¿no? Algunos la achacaban a la presión militar, pero los testigos y el mismo Suárez lo negaron, ¿no? Yo creo que más presión interna que él tenía y más claro, oposición. Se estaba descomponiendo su partido, ¿no? Por cierto, como se descompuso luego, el que mismo formó que también le acaban echando o le invitan a irse. Quiero decir que no era la primera vez que le pasaba. Él monta un partido para sus acólitos y este es el gran hombre de la democracia, dicen algunos. Sí, ¿no? Siguen diciendo, ¿no? Por algo lo dicen, claro. Bueno, pues cuando anunció a los suyos su decisión de dimitir, pues Martín Villa dice que Suárez fue muy crítico con los socialistas. Nos dijo que se sentía solo. Estuvo duro con el comportamiento de algunos componentes de los llamados poderes fácticos, concretamente de las finanzas y de la Iglesia. Nos dijo que solo había podido reducir a sus justos términos y a su verdadero papel a los militares. Es decir, que todos los demás se volvían contra él, a saber por qué. Pero claro, los socialistas habían desatado lo que llamaban una campaña de ¿cómo era? Acoso y derribo contra Suárez. Pero bueno, es que lo que estaba haciendo estaba llevando al país al desastre. Al desastre. Sí, a pesar de que luego en su fallecimiento todo eran odas al líder, pero ese derribo también iniciado por dentro y por el PSOE, ¿no? Sí, claro, a decir verdad, si descartaba las conspiraciones, pues las conspiraciones las había, ¿no? O quizá el propio CSIC, del Servicio de Inteligencia, que había creado en el 77, pues quizá le desinformaba, ¿no? Calvo Sotelo abunda en la ausencia de presión militar. Dice que no había presión militar alguna. Suárez hasta exhibió una euforia peculiar. Les dijo a los suyos, esto define también al personaje, dice, ¿os dais cuenta? Mi dimisión será noticia de primera página en todos los periódicos del mundo. No, era un poco egocéntrico, ¿eh? Era una frivolidad y una falta en todo, ¿no? El rey le recompensó con un ducado, pero no con el toisón de oro que había otorgado a Torcuato Fernández Miranda. Suárez quedó muy contrariado, muy cabreado por eso, porque creía que lo merecía más que su antiguo protector, ¿no? Pero esto fue muy significativo. El toisón se lo dio años después, ¿no? Ya estaba enfermo. Ya estaba enfermo, ¿no? Bueno, pues sí. Pues en su mensaje televisivo, Suárez condenó el ataque irracional y sistemático que había sufrido, dice él, y la permanente descalificación, y atribuyó su dimisión al deseo de evitar que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. El que tenía un gran historial democrático, ¿no? Sí, él que de solo 5 años, vamos, los 5 años. Claro, 3 años. Bueno, 3 años, claro, el 75. Poco más, vamos. Bueno, 77 al 81, sí. 4 años. No ha llegado 4 años. Dice que, claro, se había vuelto un demócrata tremendo y un por eso iban antifranquista y de todo, ¿no? Bueno, esta frase era una contradicción, ¿no? Si él se sentía el promotor y representante de la democracia, ¿por qué dejaba el camino libre a sus enemigos? Claro, porque dimitía, tenía que estar ahí luchando hasta el final, ¿no? E implicar como paréntesis democrático a la Segunda República, incluido el Frente Popular, pues sonaba bastante extravagante en alguien que había hecho su carrera política en el aparato franquista, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, tú analizas las frases, que claro, suena bien, para evitar que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis, que ya había habido otro. Sí, claro. Dice, vamos a ver, hombre, si usted dimite y se supone que defiende la democracia, está actuando de manera contradictoria. Claro. Y si la Segunda República y el Frente Popular fueron democráticos, entonces usted está condenando al franquismo, que es donde ha hecho toda su carrera. Sí. Esto es alucinante. Y a la que ha servido fielmente incluso 2 años después de muerto Franco. Y en puestos de primer orden. ¿No? Bueno,
es tremendo, ¿no? Nos quedan 15 minutos. 15 minutos, bueno, al parecer Suárez no pensaba en una retirada total, sino en volver con nuevos bríos, ¿no? Él era joven, tenía 48 años y era un político de vocación exclusiva. Según Herrero de Miñón, pues quería un sucesor provisional para preparar su vuelta como único candidato capaz de dirigir las próximas elecciones de 1983. Era un ambicioso ciego, ¿no? Realmente. Insistió mucho en que se aceptara como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, que carecía de grupo político propio, al revés que los demás varones, ¿no? Pero le era fiel y carecía de popularidad o de carisma. Claro, para que le hiciera sombra. Claro. Para que quedara un poco a su merced, a su merced, ¿no? Según Herrero, Suárez lo consideraba un hombre de paja y la última garantía para su vuelta al liderazgo carismático. Y Leopoldo también sospechaba que se inspiraba en la dimisión de Felipe González en el 79, cuando lo del marxismo, que hizo que iba a dimitir, para retornar en triunfo al poco tiempo. Esto es la idea personaje de tan poca calidad política, intelectual y moral también, ¿no? Dice Leopoldo Calvo Sotelo, quién sabe si Suárez no pensó que yo no duraría 3 meses y luego volvería él como El Salvador, ¿no? Él se veía a sí mismo como un mesías, me atrevería a decir, ¿no? Algo así. Llegó a creerse un genio de la política. Sí. Él, después del referéndum del 76, ganado tan maravillosamente, ¿no? Abrumadoramente, sí. Y abrumadoramente, gracias a Torcuato Grande, él debió de creerse, yo soy un genio de la política. Sí. Y prescindió de Torcuato, que era el único que tenía un poco de cabeza. De visión. Porque este no tenía cabeza ninguna, este era un botarate, yo creo que esa es la palabra más. Sí. El segundo congreso de la OCDE, a principios de febrero, pues transcurrió, dice Herrero de Miñón, entre violento y jaranero. El porcentaje de compromisarios críticos, próximo al 40%, pues certificó la división del partido, ¿no? La dirección del partido quedó en manos de Agustín Rodríguez Sahagún, otro hombre de Suárez, y Leopoldo, al no lograr investidura en las Cortes en el primer empeño, debió volver a probar el 23 de febrero, el famoso 23 de febrero. Por cierto, que Leopoldo Calvo Sotelo fue el que ya anunció que iba a abrir la verja de Gibraltar. Luego la abrió Felipe González. Sí, pero él ya lo anunció. Lo anunció, que la iba a abrir. Iba a anular por completo la victoria diplomática del franquismo sobre Inglaterra. Y si no me equivoco, él certifica nuestro ingreso en la OTAN. Ya empieza él. Sí. España entró en la OTAN, pero claro, llegó Felipe González dijo que no, de entrada no. De entrada no, ¿cómo fue de entrada? Sí. Referéndum, sí. La OTAN es Gibraltar, entre otras cosas. Sí, eso es. Y luego, si no me equivoco, él también certifica España reniega ya tener armas nucleares. Firma un tratado. Yo creo, francamente, que no las necesita. No, yo creo que también. Mientras Marruecos no tenga armas nucleares, ¿para qué? Franco era muy contrario, creo yo, hicimos un programa aquí a tener armas nucleares, ¿no? Franco lo aceptó, pero yo creo que sin mucho entusiasmo. Sí, mucho. La cosa fue. Lo que tuvo un aspecto positivo, y es que se creó la Junta de Energía Nuclear, que se llamaba, que tuvo prestigio internacional, como un científico. Un ente científico importante, sí. Y claro, Francia también apoyaba, porque Francia, que había desarrollado su propio poder nuclear, pues pensaba que si España también lo desarrollaba, los anglosajones iban a tener menos hegemonía, ¿no? O sea, sería una cosa contra los anglosajones, contra USA e Inglaterra, que querían monopolizarlo. Pero yo creo que España no tenía por qué entrar en esos juegos, y era innecesario, ¿no? Bueno, pues el 23 de febrero la sesión de investidura se vio interrumpida por uno de los sucesos más dramáticos, ¿no?, de la democracia, ¿no?, que fue el asalto al Congreso por el teniente coronel Tejero a la cabeza de 200 guardias civiles, y al poco el general Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle en Valencia y se producían otros movimientos en la división acorazada Brunete, próxima a Madrid. Y, en fin, sobre este frustrado golpe de Estado pues se han derramado ríos de tinta que todavía no han hecho claridad total, pero prácticamente se sabe ya lo esencial, ¿no? O sea, desde el otoño había conspiraciones militares en marcha.
Si en julio Suárez avisaba de un supuesto plan socialista para un gobierno presidido por un general, eso decía, Fraga anotaba el 22 de diciembre. Me llega información segura de que el general Armada ha dicho que estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración. A su vez, Armada y el general Milans del Bosch se reunían en Valencia el 10 de enero de 1981 para hablar de la posibilidad de que se produjesen acciones violentas encaminadas a modificar la situación política y acordaron continuar manteniendo contacto en orden a una deseable reconducción de tales acciones. Esto, como veremos, fue exactamente la cosa. Ese mismo mes, Guerra y Peces Barba, otro político del PSOE, pues hablaban al representante del PNV, Marcos Vizcaya, sobre un gobierno de concentración del tipo citado, y Pujol también fue tanteado. No menos indicativos son los contactos entre Armada y los líderes socialistas, Enrique Mújica y Joan Reventós, o entre Armada y el rey en Baqueira Beret, o la decisión del rey de trasladar a Armada a Madrid como segundo jefe de la JUGEM, Junta de Jefes de Estado Mayor, que este traslado fue rechazado por Suárez y solo pudo realizarse el 3 de febrero después de la dimisión de Suárez. Otros datos abundan en la existencia de una conspiración para sustituir a Suárez por Armada, quien los presenta como coincidencias fortuitas, algo muy difícil de... Armada nunca dijo una palabra de la realidad, ¿no? De hecho, por lealtad al rey. Tuvo el indulto a los 5 años. Pero pues mantuvo. Sí. Así que todo giraba en torno a Alfonso Armada, que era un general muy amigo del rey y que había sido secretario de su casa, la Casa Real, durante 17 años. De ese cargo lo había desalojado Suárez porque Suárez... porque Armada tenía simpatías por el partido de Fraga y lo había sustituido por el también general Sabino Fernández Campo. Armada había pasado a Lérida como gobernador militar y nunca había perdido la confianza de Juan Carlos. Yo hablé con Fernández Campo en varias ocasiones. Dicen que tiene unas memorias. Luego, si las tiene, va a ser muy que están su mujer no es nada partidaria de publicarlas. De publicarlas, ¿no? Y la verdad es que por lo que me contó, su cariño por Juan Carlos era nulo. Quiero decir que si la saca puede ser un escándalo, un auténtico... Sí, aunque aquí se pasa de todos los escándalos ya, ¿no? Bueno, pues el 23 de febrero a las 18:20 se produjo el asalto al Congreso y horas después, hacia las 11:45 de la noche, Armada acudió al lugar a hablar con Tejero para reconducir la acción. Y se trataba de buscar una solución constitucional retirando a los guardias y dejando a los diputados libres para que hicieran una propuesta al rey. ¿Qué propuesta iba a ser? Pues Armada la deja en la oscuridad, pero sin duda se trataba del gobierno de concentración que él debía presidir. Una médica que estaba allí, pues al parecer pudo oír la discusión entre Armada y Tejero, copió los nombres de los futuros ministros, que eran los socialistas Felipe González, Peces Barba, Mújica y Solana, y otros 4 de UCD, Herrero de Miñón, Garrigues Walker, Rodríguez Sagún y José Luis Álvarez. 2 de CD, que era CD, Alianza Popular, al Fraga y Areilza, 2 comunistas, Soletura y Tamames, 2 independientes, López de Letona, Ferrer Salat, 3, y Luis María Ansón, y otros 2 militares, Saavedra Palmeiro y Sáez de Santa María. Claro, surge la pregunta, sin respuesta hoy, de si aquella lista de ministros se había confeccionado con total ignorancia de los designados. Que es muy difícil de creer, claro. Pero aun si los ministrables hubieran estado previamente de acuerdo, parece difícil que lo siguieran estando después del golpe a las Cortes, ¿no? Aún así, Armada debió pensar que si la fuerza se retiraba y él aparecido como desfacedor del entuerto, podía crearse una imagen pública favorable, como que había evitado el golpe, ¿no? Pese a que media España había contemplado el asalto al no haber desconectado los guardias civiles la televisión y la radio en los primeros momentos. Armada había asegurado a Sabino el acuerdo de los socialistas con el plan, que es lo esencial.
Su gestión, a la desesperada, en cualquier caso, pues salió mal. Tejero no había arriesgado tanto para un gobierno con rojos y lo rechazó de plano. Armada salió del Congreso a la 1:15 de la noche, confesando su fracaso, y 5 minutos después el rey aparecía en televisión como máximo jefe militar que acababa definitivamente con el golpe. Muchas horas tardó en aparecer. Sí, una nueva pregunta sin respuesta. ¿Hay relación entre el fracaso de Armada y la decisión final del rey? No es seguro, pero es creíble, es lo más creíble, ¿no? La declaración estaba hecha, evidentemente, desde bastante antes, y si bien cortaba de raíz el golpe, pues no cerraba la puerta a una salida constitucional, como podía ser un gobierno de concentración, ¿no? Quien obró entonces con mayor prudencia y con mayor calma fue seguramente Sabino Fernández Campo, ¿no? Bueno, pues para dar un tinte legal a su acción, tanto Tejero como Milans invocaron la voluntad del rey y la defensa de la democracia. Armada insistiría en haber actuado siguiendo órdenes superiores, es decir, del rey, ¿no? Claro, no tenía nadie más. Y además de las de su superior inmediato, el general Gabeiras. Claro, uno puede preguntarse, ¿mentían y usurpaban la autoridad del rey para sus propios fines? Eso es muy improbable. De haberlo hecho, lo primero que habrían pensado habría sido en aislar a Juan Carlos, y sin embargo su teléfono estuvo siempre abierto para comunicar con... Ni se tomó la zarzuela, ni se tomó nada, vamos. Y se le permitió incluso dar un mensaje televisivo cuando estaban... Así que hay que concluir que hubo conexión entre el golpe del 23F, 23 de febrero, y los planes para sustituir a Suárez por Armada, en los que abundan los indicios, ¿no?, de haber estado comprometidos políticos de variada tendencia y el propio monarca. Pero también es cierto que si algo echó por tierra la solución Armada fue precisamente el golpe de Tejero. Era necesario para presentar a Armada como el que solucionaba el asunto, pero Tejero fue utilizado y al final pues, y se dio cuenta, yo creo que se resistió totalmente, ¿no? Y esto plantea una nueva pregunta, que el vínculo entre las dos conspiraciones, ¿no? Pues debe observarse que la solución Armada no requería en principio un golpe de fuerza, bastando con una moción de censura perfectamente legal. Pero Suárez ya se había quitado del medio y sonaría rara una censura a un nuevo gobierno antes de que se comenzara a andar. Era un embrollo todo aquello, ¿no? Quizá los conspiradores pensaron en la conveniencia de acciones dramáticas para que transmitieran la impresión de una crisis extrema de la que salía finalmente la solución ideal. O quizá los preparativos estaban demasiado adelantados para frenarlo. Sea como fuere, esto es lo que ocurrió. Bueno, pues Jesús Palacios, en un estudio de gran interés, ha definido el golpe como una intriga de los servicios secretos del CSID. Dice, el 23F no fue ningún golpe chapuza o una operación alocada protagonizada por unos militares rancios anclados en el pasado franquista con añoranza de pronunciamientos del siglo XIX. Fue un golpe de diseño, una operación de Estado Mayor del CSID, puesta en marcha por el teniente coronel Javier Calderón y el comandante José Luis Cortina. Stricto sensu, fue un golpe democrático. Jamás pretendió tener carácter involutivo ni el deseo de retornar a una dictadura. Tenía por objeto reforzar el Estado y la corona bajo el sistema democrático que se estaba cayendo a pedazos por la grave crisis abierta entre la clase política. Al respecto estaba informado el gobierno useño, que temía lógicamente el deterioro en una zona estratégica como España, no por otra razón, y que se apresuró a declarar que se trataba de asuntos internos españoles, lo cual también era cierto. Se trataría de enseñar los dientes a una clase política un tanto insustancial e inepta para dar salida a un gobierno de concentración en principio constitucional. Si falló, fue por la reacción de Tejero, que habría sido utilizado casi como marioneta, sin prever su reacción negativa ante el gobierno previsto. Sobre la gravedad del momento, habría declarado Felipe González 3 meses antes: el país es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es la hora de que el gobierno y Suárez se percaten de ello. Eso lo dijo Felipe González. Felipe González. Es que hay que recordar lo que pasó, que se olvida, todo se queda en una nebulosa de eran unos reaccionarios, un golpe. Podemos decir que casi Tejero fue el que para el golpe. Fue el que para el golpe al final. Claro. Quedan 2 minutos, don Pío. Bueno, seguiremos hablando de esto porque merece la pena.
Pues lo dejamos aquí y la próxima semana seguimos hablando del desastre Suárez. Sí, merece la pena recordar lo que se trata de ocultar u olvidar, que es lo que hacemos en este programa. Sí. Yo creo por eso es tan importante que nuestros clientes apoyen este programa. Lo apoyen y lo difundan, que eso cuanto más gente llegue mejor. Pues muchísimas gracias, don Pío Moa, aquí en Una Hora con la Historia, hablando en esta ocasión del desastre Suárez y recomendar su último libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Imprescindible. Creo que es algo nuevo, es un enfoque nuevo de todo. Si lo recibe Sánchez ya nos contará qué le ha dicho. Sí, si le contesta. Creo que le va a interesar. Volvemos la próxima semana aquí a Una Hora con la Historia.